Bueno, muy buenos días. Espero que estén muy bien en casa. Hoy les voy a presentar un video donde vamos a conversar acerca de los conceptos fundamentales que presenta José Ingenieros en el primer capítulo de su ensayo, de su trabajo, El hombre mediocre. Son un puñado de conceptos que nos van a servir para identificar sus ideas principales, su ideario general, y también para cotejarlo, para sumarlo y para compararlo con lo que hemos visto en Mallea. Vamos a ver que estos autores tienen varios puntos en común. Bueno, Ingenieros comienza definiendo al al hombre mediocre como el hombre, el individuo que está masificado, que vive en medio de inmerso en una masa, ¿sí? Una masa que se caracteriza por no tener una identidad propia. Leo cómo lo define él. Dice, la mediocridad podrá definirse como una ausencia de características personales que permitan distinguir al individuo en su sociedad. ¿Sí? Eh, no se puede distinguir a la persona individual dentro de una masa, ¿no? En una masa no hay un individuo, están todos agrupados bajo la misma forma, bajo la misma estructura. O sea, la sociedad, ofrece a todos un mismo fardo de rutinas, prejuicios y domesticidades, ¿no? Es decir, eh, el hombre mediocre es un hombre sin personalidad que se rige por el sentido común. El sentido común, él hace una distinción, Ingenieros, que es muy interesante. El sentido común dice, es colectivo, retrógrado, o sea que atrasa, y dogmatista. ¿Sí? El sentido común, fíjense que por lo general nosotros tenemos, está mi gata rascando ahí el mueble, cortala, dale, ¿qué tenés hambre? Tiene comida, pero hincha. Empieza a rascar todo el mueble. Acá está. El diablo. El diablo. No rasque más, ¿ok? Chao. Bueno. Decíamos que el, el sentido común es colectivo. Y decía antes de que me interrumpa este bicho, que tenemos por lo general un concepto equivocado del sentido común, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué es el sentido común? ¿Qué entendemos por sentido común? Y, por ejemplo, bueno, si está el semáforo en rojo, hay que detenerse, ¿no? Eso sería parte de lo que entendemos por sentido común. O sea, es sentido común. O sea, si vos cruzás en rojo, aumentás las chances de que te pise un auto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, según Ingenieros y según la sociología, con la cual Ingenieros contribuyó mucho, eh, eso no es el sentido común, sino que el sentido común es el sentido propio de la mayoría, lo que piensa la mayoría. Y lo que es muy interesante es que él dice que atrasa y que es dogmatista. ¿Sí? ¿A qué se refiere con dogmatista? A que procura instaurarse como un dogma, como una suerte de ley inmodificable, ¿no? Los dogmas,
Las religiones tienen dogmas. ¿Sí? Un dogma es un principio que no se puede modificar porque si se modifica va en contra justamente de los principios de la religión. Ejemplos de sentido común, ejemplos de sentido común como lo entiende ingenieros, podría ser decir, bueno, todos los que viven en una villa son chorros, son ladrones, ¿no? Que mucha gente piensa así, ¿no? Este es villero, es chorro. O me cruzo un pibe con una gorra Nike, una campera, unas llantas Nike, me va a afanar, me cruzo de vereda, ¿no? Eh, Eso es un pensamiento que atrasa, porque básicamente cualquiera tiene el derecho de vestirse con ropa deportiva, ¿sí? Y hay gente que vive en countries privados y también roba, ¿sí? Otro ejemplo del sentido común, no son ejemplos de ingenieros, pero es para que me entiendan. Bueno, todas las chicas rubias son tontas. Algo que se decía hace muchos años y creo que se sigue diciendo, ¿no? Eh, Todas las rubias son tontas. Bueno, no. Hay gente muy inteligente y gente muy tonta que puede ser rubia o rubio, pelirrojo, pelado, con peluca. No tiene que ver eso el color de pelo. Pasa que eso esconde atrás todo un estereotipo, ¿no? Y un prejuicio acerca de una clase social. Eso es el sentido común, el pensamiento de la mayoría, que por supuesto se transmite muchas veces mediante los medios de comunicación en una sociedad. En cambio, ingenieros distingue el buen sentido, ¿sí? El buen sentido, que es individual, es decir, que parte de una persona, innovador, ¿sí? O sea, que es original, que crea cosas nuevas, y libertario, o sea que eh, apunta a la libertad, a despegarse de la masa. Ese es el primer concepto, o la primer par de conceptos que son muy importantes en ingenieros. ¿Sí? El sentido común contra el buen sentido. Ahora, volviendo a lo que es ya el hombre mediocre, bueno, él lo define como un hombre sin personalidad, un hombre que está inmerso en la masa, una existencia vegetativa, una sombra. Fíjense que acá estamos muy cerca de quién. Estamos muy cerca de Mallea, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la definición que da Mallea del hombre visible tiene muchos puntos en común con el hombre mediocre de ingeniero, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Eh, ¿Sí? Es un hombre cuya existencia es superflua, superficial, eh, que no tienen un carácter trascendente, trascendental, que no aspiran a trascender, ¿sí? No aspiran aún más allá, no hablo en términos, digamos, religiosos, sino que para ingenieros la trascendencia, el sentido de trascendencia está marcado por las obras que uno hace, las obras, la huella que uno deja en el mundo. Esto lo dice muy claramente, la medida social del hombre está en la duración de sus obras. La inmortalidad es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos y por ella se mide. Fíjense que ahí también tenemos una suerte de punto en común con Mallea. ¿Por qué? Porque Mallea nos habla de la exaltación severa de la vida. ¿Sí? Como recordarán, este concepto que él propone, bueno, exaltar la vida, ir más allá, ¿no? De forma
parecida, yo no sé si igual, pero parecida, porque Maya tiene un espíritu más religioso, ¿no? Maya, al ser cristiano, tiene su sello más religioso. En cambio, para ingenieros es la obra, es lo que uno deja en el mundo, lo que lo hace trascender. Otra cosa que también dice, bueno, creo que ya se da por entendido, pero la mediocridad, el hombre mediocre, constituye la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad es mediocre, está sumergida en la mediocridad. Otra cosa muy importante que dice que siempre criticando al hombre mediocre, es aquel tipo de hombre que vive en la normalidad. ¿Sí? ¿Qué es la norma? Justamente la, la característica institucionalizada de la mayoría. ¿Sí? Él lo define como una domesticación. O sea, ser normal es estar domesticado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando es normal, primero, ¿quién define qué es normal? ¿No? No hay que distinguir natural con normal, ¿no? Lo natural es lo que viene desde la biología, ¿no? Con lo que nacemos, con lo que venimos al mundo, lo que está ligado a nuestra naturaleza. Pero la norma, la normalidad, el concepto de normalidad, es una construcción institucionalizada socialmente, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en Argentina es normal tomar mate, por ahí si vos vas a Asia, le cebás un mate eh, a un chino, yo no lo haría, todo bien con los chinos, pero estamos jugados, le cebás un mate, un chino no va a entender nada, va a pensar que es un té, ellos toman mucho té. De la misma forma, en China es normal comer, si no lo digo en chiste ahora, comer determinado tipo de cosas que acá no, ¿no? Eh, Fíjense cómo es, la normalidad es algo social, siempre hablando desde ingenieros, después por ahí se puede intentar comparar este punto de vista con otra mirada, ¿no? Pero según ingenieros lo normal es este sentido de estar domesticado. Y el hombre mediocre para ingenieros es es un sujeto domesticado, ¿no? Es un sujeto domesticado que forma parte de esta masa. Acá hay una convergencia también para quien le interese, lo sumo como aporte para quien quiera aprender más o ampliar sus conocimientos. Hay muchos ecos en ingenieros del pensamiento de Nietzsche, del polémico Nietzsche, en especial de Así hablaba Zaratustra, ¿sí? Un libro muy interesante, que también comparte este pensamiento en gran parte, ¿no? De la masa, el rebaño, ¿no? Ver a los sujetos como una manada, formar parte de un todo, de un rebaño y ser controlados por un pastor, ser dirigidos por un pastor. Otra cosa que dice ingeniero, que es como una especie de bomba también, que a mí me encanta, me gusta la gente que tira bombas en sus trabajos, es que no somos todos iguales, ¿sí? No somos todos iguales. Socialmente hay diferencias entre nosotros, ¿sí? Esta enseñanza que estamos tan emparentados desde una postura religiosa, somos todos iguales eh, como hijos de Dios, bueno, ingenieros, eh, toma esta premisa desde otro punto de vista, ¿no? No somos socialmente, no somos todos iguales. Existen diferencias. Están los mediocres y están los líderes, que ya vamos a hablar, hoy vamos a hablar del hombre mediocre, del líder un poco más adelante, en otra clase. Pero el líder, me adelanto un toque nada más, el líder es el idealista. El líder es
quien guía a, a los mediocres. Paradójicamente, no puede haber un líder si no hay un rebaño de mediocres que lo sigan. Pero esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Volviendo entonces, no somos todos iguales socialmente hablando. Y otra cosa muy importante que dice, muy interesante, que el hombre es un valor social. Fíjense que es una mirada eh, sociopsicológica, ¿no? La de ingenieros. El hombre es un valor social, es decir, que se constituye desde la sociedad. ¿Y en qué sentido lo dice? Dice ingenieros que el hombre está constituido, conformado por dos factores. La herencia y la educación, que son justamente, son dos factores que herencia y educación las recibimos a través de la familia, a través de la sociedad, ¿sí? En la escuela, en el seno de la familia, es que recibimos la herencia y la educación. Bueno, él es muy interesante, recomiendo que pormenoricen la lectura porque dice, bueno, cómo se desarrollan estos factores, ¿no? El papel que cumple la imitación, cómo el sujeto va imitando lo que hacen sus mayores, por ejemplo. Eh, y él recapitula en una parte de su tramo, ¿no? Del libro, eh, que todos al nacer, dice, reciben como herencia de la especie los elementos para adquirir una personalidad específica, ¿no? O sea, recibimos la herencia de nuestros padres y de la sociedad y con eso vamos conformando nuestra personalidad. Cada uno de nosotros, yo, ustedes, tenemos algo de nuestros viejos, seguro. La forma de hablar, muchas veces la forma también de pensar, más si nos inculcan algunos valores, o también de forma negativa, ¿no? Hay cosas que no nos gustan por ahí, y también intentamos hacer lo contrario de eso, por ejemplo, ¿no? Eh, y dice que, bueno, él distingue tres tipos de hombres, ¿no? El inferior, que fíjense que lo define como un animal humano, ¿no? Que es puro instinto, que no puede ni siquiera imitar, ¿no? Eh, dice, luego está el hombre mediocre, que es la sombra proyectada por la sociedad, que es imitativo, que se adapta al rebaño, que es prejuicioso, rutinario. Eh, y luego está el hombre superior, que dice, es muy interesante cómo lo define, es un accidente provechoso para la evolución humana. Es original, imaginativo y escapa un poco a la herencia de la especie, que va más allá. Pero me quedo con esto, ¿no? Es un accidente. Es un accidente provechoso para la evolución humana. Un accidente quiere decir que el hombre superior aparece cada tanto, son los menos. Cada tanto aflora un superior, ¿no? Que justamente trasciende el nivel social, que va más allá de la sociedad, que puede romper la masa y que la masa muchas veces sigue porque toma como un líder. Un poquito más adelante también, bueno, dice que el hombre mediocre es vulgar, que está digamos, como sumergido en la vulgaridad, ¿no? La vulgaridad entendida como lo más bajo. Esto también, quedémonos con esto cerquita, porque lo vamos a relacionar con el siguiente autor, que es Scalabrini Ortiz, que dentro de muy poquito lo vamos a conocer. Y también que es rutinario,
que está también impregnado de rutina, porque es incapaz de despegarse, ¿no? De despegarse de la rutina. Bueno, como verán, el pensamiento de ingenieros es muy interesante, por más que es un texto de principios del siglo XX, de 1913, hay cosas que aún están vigentes, que aún podemos usar como herramientas para pensar nuestra realidad cotidiana, inmediata. Y me gustaría que en el foro, este post, comenten si están de acuerdo o no con las ideas de ingenieros. Háganle preguntas al texto. Hay muchas preguntas para hacer. Por ejemplo, ¿quién decide? ¿O cómo? ¿Cómo se decide quién es superior? ¿Alguien puede autonombrarse superior? ¿Un ser superior? ¿No? Es un tipo de pensamiento que puede traer sus peligros. Ojo. Hagan preguntas al texto, compartan sus puntos de vista, quiero leerlos en el foro y pronto les voy a dejar una actividad sobre ingenieros. Bueno, cuídense mucho, estamos en contacto.